Bueno, un saludo cordial para todos los presentes y para las personas que están viendo esta grabación. Es importante entonces que tengamos en cuenta que el motivo que nos reúne tiene como objeto realizar un debate que tiene como tema principal la migración padecida por la población venezolana. Para la realización entonces de este debate contamos con la participación de tres estudiantes del pregrado de psicología. Ellos son la compañera Vicky Sadonis Barrera, el compañero Brian Alexander Arboleda Barrera y quien les habla, María Camila Calle Chaverra, quien cumplirá en este caso el rol de moderadora. Es importante entonces, antes de desarrollar este debate, que tengamos en cuenta unas reglas que considero que son necesarias que apliquemos para desarrollar una discusión que esté bien estructurada y que la posición de cada uno pueda entenderse de una forma clara y precisa. Entonces, para ello, iniciamos entonces teniendo presente que cada debatiente tendrá un tiempo aproximado de 7 minutos con el fin de exponer su posición. Se le concederán de gracia 20 segundos con el fin de que pueda cerrar su intervención. Por otra parte, después de cada posición se dará el espacio para que la otra parte pueda exponer su posición frente a lo mencionado por su oponente. Seguidamente, tengamos siempre presente mostrar tolerancia, respeto hacia las diferencias que tengamos según lo expuesto por el compañero. De igual manera, siempre debemos esperar a que el otro termine para que no se presenten confusiones en el diálogo. Evitemos entonces interrumpir. Evitemos también las burlas o esos comentarios que subestimen el argumento del oponente. Y por último, entonces contaremos con un tiempo al final para sintetizar y concluir este debate. ¿Alguno tiene alguna premisa frente a las reglas o quedan claras? Claras. Listo. Queda Bueno, claro. muchas gracias. Entonces, a modo de introducción y para que nos contextualicemos un poco, aclaramos que este debate se realiza con un fin académico, con el fin de fortalecer entonces nuestro proceso de aprendizaje como estudiantes de psicología, por medio de una posición crítica que está basada obviamente en unos argumentos, ya sea teóricos y metodológicos, que están propiciados por diferentes autores que los vamos a ir conociendo a medida que el debate se va desarrollando. Importante que tengamos en cuenta que existe una organización, que es la Organización Internacional de Migrantes, que es quien estipula o hace ese manejo migratorio. Y esta organización para el año 2020 estipuló un perfil migratorio en Colombia acerca de la población migrante venezolana. Tomaron en cuenta como paralelo algunos años que van desde el 2016 hasta el 2019, evidenciando cuáles eran esas cifras migratorias de la población venezolana en Colombia. Se evidenció un aumento muy notable desde el 2016. Para el 2016 ingresaron a Colombia 53.747 migrantes, continuando que para el 2017 esta cifra aumentó a 349.950 migrantes. Para el 2018, la cifra aumentó en 771.041 migrantes. Y para el 2019 se presentó una disminución, aunque el número también es muy alto, que fueron 596.494 migrantes. Estas cifras entonces nos permiten ampliar ese panorama acerca de esa incidencia migratoria que en estos momentos está padeciendo Colombia. Importante entonces que también tengamos en cuenta que esta crisis migratoria en Venezuela se da por esa situación económica y humanitaria que está enfrentando este país, donde las personas buscan salir de este país aún abandonando sus familias, abandonando sus pertenencias materiales, con el fin de buscar un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Sin embargo, al ingresar a los países, se encuentran con un fenómeno de pronto mucho más adverso a lo que ellos esperaban, que es la exclusión, la vulneración de sus derechos, la denigración, que muchas veces se ha evidenciado, que es lo que queremos entonces hoy poner en este debate con base entonces a la posición de esos autores. Morales 2007 tiene dentro del libro Psicología Social, habla en un apartado acerca de los estereotipos. Los estereotipos entonces los define como esas imágenes que nos hacemos en nuestras cabezas acerca de algo o de alguien o de una situación. Estas imágenes entonces reflejan tendencias a pensar
o a tener unas características similares sobre esa situación. Un ejemplo que pongo en la mesa es de pronto de una situación de hurto que se haya evidenciado donde los participantes tengan una nacionalidad venezolana. Se llevan entonces a generar esos estereotipos y esos comentarios como los venezolanos son ladrones, hay que tener cuidado con esa gente, uno no sabe qué esperar de esa gente, es que están desesperados, no tienen plata. Este tipo de comentarios se hacen como una bola de nieve que van creciendo de persona en persona y se generalizan tanto que se llega a considerar a toda la población migrante venezolana como ladrones. Situación que conlleva a que se presenten barreras sociales de acceso a empleos, a educación y a otros sistemas donde estas personas que migran buscando una mejor alternativa, una mejor calidad de vida, se chocan con esa realidad, evidenciando una vulneración de derechos. Entonces sería importante que dentro de nuestro rol como psicólogos podamos participar en la mediación de estas situaciones y podamos entonces abrir esa posibilidad o ese abanico de posibilidades para intervenir estas situaciones. El texto, entonces, de los estereotipos nos brinda ideas y conceptos y herramientas para abordar esta problemática, ya que nos hace conscientes de qué son los estereotipos. Al hacernos conscientes de los estereotipos, pues en nuestro día a día, cuando estos se presenten, vamos a ser conscientes de que estamos señalando o enjuiciando a una persona simplemente porque lo escuchamos, no porque lo vivimos. Entonces tenemos que ser conscientes de que a pesar de que se presenten situaciones que puedan ser válidas, no quiere decir que todas las personas conlleven esta característica. Me gustaría entonces conocer cuál es su posición acerca de lo acabo de exponer. Compañera Camila, bueno, es como concluyendo pues nuevamente con lo que usted estaba diciendo, es como el estereotipo de que todas las mujeres venezolanas llegan a Colombia a quitarle los esposos a las colombianas o que todas las mujeres venezolanas trabajan en la prostitución. Hubo un caso de discriminación. Mostraron las noticias donde un chico le decía a una venezolana veneca. Ella se enojó y pues dijo, ¿por qué me dices así? Es que yo no soy ninguna veneca. Entonces es los estereotipos que esas personas empiezan a faltarle el respeto a las demás simplemente porque ya tienen una opinión ya generalizada de que son prostitutas o que van y le quitan el esposo a los demás. Entonces, nosotros desde nuestro rol como psicólogos sería como concientizar a las personas de que cada persona tiene una cultura, pero que una formación va desde la casa, porque no porque una persona tenga un mal comportamiento, la otra lo va a tener. Y eso pues aplicaría para toda, no solamente para los inmigrantes, sino para nosotros también como colombianos, que tenemos pues un mal aspecto en otros países. Países dicen que nosotros los paisanos nos asocian con Pablo Escobar, por decirlo así. Claro que sí, Vicky, muchas Bien, gracias. hablando del texto en concreto de los estereotipos, pienso que tiene ciertos aspectos que pueden ser buenos para la interpretación de lo que es el fenómeno principalmente de la xenofobia que se da en Colombia con los venezolanos, pero también tengo ciertas críticas. Me inclino a una postura principalmente del tipo sociológica, en la que ciertas teorías como son la teoría del conflicto real o la teoría de la identidad social resultan pertinentes. Sin embargo, no estoy completamente con las teorías individualistas que sitúan a lo que es los estereotipos como una construcción principalmente de tipo cognitiva. En una parte de este texto se dice que la investigación se ha centrado más en los estereotipos individuales que en los colectivos, considerando estos como que no son tan determinantes, que los estereotipos sociales no son tan, digamos, no influyen tanto en el individuo en sí. O sea, se investigan los estereotipos individuales porque se presupone que son estos los que principalmente son más difíciles de erradicar. Sin embargo, si tenemos esto en cuenta en Colombia, hay que tener presente que los estereotipos frente a los venezolanos en Colombia podemos encontrar que difiriendo de región a región, estos se parecen mucho, lo que quiere decir que los estereotipos no fueron solo producidos por una actitud cognitiva de un individuo, sino que se deben principalmente a un trabajo dialógico y comunicativo en el que los medios de comunicación principalmente y lo que son los líderes de opinión
han formado un papel primordial en, digamos, formar estos estereotipos sobre los venezolanos, principalmente en cuanto a lo de su criminalidad. Muchas gracias, compañeros, por sus aportes. Me resta decir que sus argumentos son muy válidos desde la postura que cada uno presentó. Para entonces continuar con este debate, me gustaría apoyarme en el texto de Bello Dávila para el año 2005, estipulado en el libro La psicología social, especialmente en su apartado Estudio de las actitudes. Me gustaría conocer, Braya, por ejemplo, cuál es tu posición acerca de cómo este texto brinda ideas o conceptos, herramientas que puedan ayudarnos a abordar esta problemática de la migración y aportar una solución. Bueno, hay que tener presente primeramente lo que son las aptitudes. En el texto nos dicen que las actitudes son una confusión entre lo que es lo cognitivo, que es acerca de cómo se percibe el mundo, lo emocional, que es acerca de que, digamos, cuál es la valía que se le da a una percepción, y lo conductual, que implica como amor. De acuerdo con la situación, digamos, colombiana respecto a los venezolanos, podemos encontrar que esto se produce en ciertas actitudes primordialmente negativas hacia la población migrante. Y estas son especialmente preocupantes porque inciden en conductas que implican algún riesgo para la población venezolana que ya viene afectada en sus derechos humanos. El autor en el texto nos dice acerca de la modificación de las actitudes y nos habla principalmente de dos postulados. Primero nos habla de la teoría de Festinger, que nos dice que la disonancia cognitiva, que es cuando lo que pensamos no coincide con otros pensamientos o con nuestras acciones, se produce, uno tiende al equilibrio, uno intenta solucionar eso. Así nos dice que una forma de que podríamos tratar la migración en el país es que las personas vean una disonancia entre lo que ellos piensan, los perjuicios que tienen hacia los venezolanos, y que comprueben que estos perjuicios no corresponden con la realidad. También nos habla de un papel muy importante, y es el de los medios de comunicación y lo que es la influencia y distintos procesos argumentativos que nos llevan a tomar una opinión así. Tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación en este caso forman un importante papel en lo que es la formalización de lo que son las actitudes, porque es a través de los medios de comunicación que se transmite, digamos, una idea de que los venezolanos son ladrones. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque como dice en un estudio de Valdrich Luna et al, en lo que se titula el informe final Capstone Barómetro de Xenofobia hacia migrantes venezolanos de la Universidad Externado, nos dice que en sus conclusiones que el principal reto encontrado en el trabajo es que la xenofobia es algo transversal con todos los actores sociales, pero que se da principalmente a través de los líderes de opinión, que en este caso se referencia principalmente a lo que serían las figuras políticas, que son los tomadores de decisiones también, y que a través de sus, digamos, manifestaciones públicas han contribuido a, digamos, diseminar ciertos comentarios xenófobos. Pues se presenta principalmente el caso de lo que es hace no mucho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hizo unas declaraciones que, sin ella decir que es sin el ánimo de ser xenófobas, desencadenaron una cadena de reacciones que sí se encontró que generó xenofobia. Así es muy útil que miremos muy bien lo que se está transmitiendo a través de la red, y principalmente de los medios de comunicación, y que está influyendo en esas percepciones que las personas se forman para los venezolanos. También tenemos que tener en cuenta que los líderes de opinión no son solo políticos, sino personas del común, digamos, que tienen cierto acceso a ciertas redes de comunicación y que hacen estas redes, las comunican a toda la comunidad en general. Estas personas Ryan, te tienen un queda un papel minuto para concluir con tu papel posición. general en este fenómeno. Así que lo que se debería hacer, por un lado, según este texto que nos brinda las estrategias, es que, por un lado, tenemos que producir una disonancia cognitiva que no sea muy excesiva y que permita identificar al sujeto que realmente los cuales no son como se aparentan. Y también tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los medios de comunicación y esas afirmaciones que dan hacia la población migrante. Y esto obviamente debe estar combinado con lo que son los factores individuales, porque
dependiendo de cómo es el individuo, hay que diseñar distintos mensajes para que lo afecten de manera significativa. Muy bien, Brian, muchas gracias. Creo que en posición a lo que tú dices, contrarrestaría mencionando de que las actitudes creo que van muy ligadas a los estereotipos por lo que veo. Son percepciones propias de una persona que se vuelven generales y que dañan, porque la mayoría de veces, como lo decían, dañan a las personas porque son negativas. Sin embargo, creo que ahí está nuestro punto como psicólogos o nuestro reto como psicólogos y empezar a intervenir por parte y parte, tanto afianzar emocionalmente, psicológicamente a la población venezolana, que en este caso es la vulnerada, como también educar al resto de la sociedad, hacerlos comprender entonces cómo sus actitudes y esos estereotipos pueden marginar a una población. Sí, puntualizando algo, pues si bien los estereotipos, digamos, principalmente porque lo negativo cobra mucha importancia, pues si hablamos de que las actitudes tienen, digamos, en este caso cierta connotación para lo negativo, pero no necesariamente. Actitudes pueden ser, digamos, en diferentes sentidos. Por ejemplo, también nosotros tenemos, en general, hay cierta actitud para pensemos en los extranjeros angloamericanos. Hacia esto normalmente hay una actitud mucho más, hasta en ocasiones que se puede catalogar de servil. Así que las actitudes no nos hablan en sí de negativo, hablan de negativo positivo, pero en este caso, digamos, cobran especial importancia lo negativo porque esto puede incluir conductas directamente que afecten sobre la integridad de la comunidad venezolana porque se les acusa principalmente de lo que es ser ladrones y sabemos que a veces en lo que también va muy ligado a lo que está el concepto de justicia en Colombia, que recordemos que hay cierta, digamos, ineficiencia de la justicia y esto hace que normalmente haya que cuando se tienden actos de justicia se vaya a la justicia por mano propia. Entonces esto puede afectar a los venezolanos porque este estereotipo de que son personas que usualmente se van hacia el crimen puede llevar a que las personas intenten actos que afecten sobre su integridad, en vista de que en muchos casos se han afirmado a través de la televisión que muchos de los venezolanos que se han judicializado son finalmente devueltos a la frontera y finalmente vuelven a nuestro país. Muchas gracias, Brian. Bueno, también me gustaría entonces preguntarte ahí de una manera más concisa que nos respondas por qué el hecho de comprender esas actitudes frente a la población migratoria, en este caso venezolana, le da esa facilidad al psicólogo de identificar las barreras que en estos momentos se presentan en la sociedad hacia la población migratoria. Bueno, la pregunta no está, pues no la entiendo muy claro, pero voy a responder. De acuerdo con lo que son las actitudes, debemos tener que son un conjunto psicológico que implica desde nuestra percepción a nuestra actuación frente a un sujeto, en este caso, pues estas actitudes, al conocerlas, nos permiten como psicólogos que desarrollemos estrategias psicosociales que nos permitan mejorar la integración de lo que es la población migrante en la sociedad colombiana, entendiendo que hay ciertos, digamos, percepciones erróneas y sabemos que en la psicología la percepción tiene un papel preponderante, así que debemos tratar sobre intervenciones que sean en conjunto de población colombiana y extranjera y que nos permitan romper estas barreras perceptivas que se tienen sobre ellos y que nos permitan desarrollar una integración más adecuada entre estos dos grupos etarios que realmente, a pesar de que hay ciertas diferencias culturales, igual que en Colombia hay entre por ejemplo, los costeños y los paisas, entre los rolos, pues hay ciertas diferencias, pero igual, si lo miramos es que somos vecinos y realmente las diferencias son menos significativas que las cosas que tenemos en común. Así que realmente lo que hay que hacer es observar estos estereotipos que hay y llegar a la forma en que podamos desarrollar estrategias que permitan colectiva e individualmente ir eliminando estos objetos, digamos, maliciosos de la mente de las personas. Muchas gracias, Brian. No sé Das si respuesta respondí. a mi cuestión. Sí, señor. Me gustaría entonces también conocer por otra parte, Yanes para el 2010 que estipula la construcción social de la realidad,
sobre esa posición de Peter Berger y Thomas Luckmann, cómo entonces estos textos o esta idea que ellos plasman nos brindan herramientas para abordar esa problemática migratoria. Bueno, para empezar hay que hablar de que pues el texto es, ya con las críticas que le han dado sus autores, pero digamos que el texto es muy de tipo, más que de ser concreto en sí, pues obviamente uno le puede dar las concepciones más concretas. El texto nos habla de una manera más de tipo epistemológica, diciéndonos que la realidad, ellos hablan de la realidad en general, aunque yo creo que sería más la realidad social. Hay varias críticas que hacerle, pero para no centrarnos mucho en ellos, entonces hablemos de que la realidad social es principalmente una construcción social, digámoslo así, o sea, una construcción intersubjetiva. Entonces, lo que nos diría desde este concepto sería que tendríamos que ver a los migrantes como, y todas las concepciones que se van sobre ellos, sobre como construcciones sociales. Hay que entender que el ser humano puede construir, digamos, mucho de lo que es la estructura y la dinámica social, y desde ese punto tenemos que entender cuáles son las construcciones sociales que se han estado construyendo dialógicamente sobre lo que son los migrantes. Precisamente para eso tengo aquí un texto que he investigado que se llama La instrumentalización de la migración venezolana en las elecciones presidenciales de Colombia del 2018. Y Perú, también nos habla de Perú, pero principalmente tenemos en Colombia, en las elecciones entre lo que fue en esa época Gustavo Petro y Iván Duque, hubo digamos, una concepción o una construcción de relatos en el que se construyó lo que se conoce, imagino que ustedes lo tendrán muy claros, que es el castrochavismo y lo que nos íbamos a volver como Venezuela. Entonces, como estos discursos que se dieron en manera masiva, porque aquí se centran en estudiar cómo se dio un discurso político de manera masiva en muchos de los medios de comunicación a partir del comienzo de las elecciones. Entonces, estos discursos que hablan acerca de una manera negativa acerca de los venezolanos, de que los asocian pues con el comunismo y de que se da esa como visión tan negativa de que nosotros nos íbamos a volver nosotros mismos como Venezuela. Entonces, estas construcciones sociales de lo que es la sociedad venezolana en sí, cómo influyen en que nosotros hayamos tenido una visión negativa en cuanto a los venezolanos. Entonces, si vemos lo que es la construcción social de la realidad, se habla que la sociedad es construida socialmente, pues, o sea, nosotros la construimos, pero se objetiviza a partir del tiempo. Si estos relatos, discursos acerca de la sociedad venezolana se siguen perdón, se vuelven más objetivos, entonces lo que ocurre es que se llega a una conclusión de que realmente es un acto indiscutible que los venezolanos cumplen con esas atribuciones que nosotros le hemos dado sin llegar a cuestionarse. Entonces lo que ocurre es que debemos tener muy presente que muchos de los actos sociales son unas construcciones sociales y que estos actos pueden influir en la forma en cómo nosotros tratamos a una sociedad en particular, teniendo en cuenta estas construcciones que hemos diseñado en torno a ellas. Por ello es que debemos hacer construcciones sociales que nos permitan ver a la población venezolana no como un enemigo, sino como un aporte más a nuestra sociedad y respetarle sus derechos humanos como la dignidad lo indica. Muchas gracias, Brian. Considero a lo que tú mencionas y difiero un poco, aunque algunos de tus argumentos son muy válidos, de que hay personas con criterio, ¿cierto? Y que de pronto una imagen o una idea generalizada socialmente no me impliquen a mí dañarme la imagen, por así decirlo, acerca de la población venezolana. Simplemente se hace una imagen publicitaria. Sin embargo, considero que la población que se deja permear por lo que tú mencionabas, por lo publicitario, por lo que se hizo macro, por esa contextualización, es mucha. Y eso es lo que ha llevado a que haya tanta vulneración para esta población. Vicky, ¿tienes algo que aportar como posición frente a lo expuesto? No, no tengo nada que aportar. Pues aclarando a tu crítica, digamos que a veces es de manera muy subterfugia que ocurren estos fenómenos en los que se construye socialmente, porque hay que ver que en lo que es la construcción social de la realidad hay un concepto muy clave, que es el poder. El poder no es siempre,
digamos, físico, aunque hay veces en las que recurría a él. También existe el poder simbólico, como es en este caso la comunicación. Entonces la comunicación, digamos, tiene un factor muy importante que sobre el individuo, a pesar de que obviamente el criterio tiene un papel importante y que obviamente la inteligencia se ha encontrado como uno de los principales correlatos que influye principalmente en lo que es el desarrollo de perjuicios o las percepciones pues erróneas sobre comunidades. También hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, como se ha mencionado, principalmente el periodismo, se consideran el cuarto poder. Tienen una gran influencia porque ya lo dijo antes no sé si han oído, imagino que sí, Joseph Goebbels, que fue el que promocionó, digamos, el publicista del régimen de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él decía que una verdad, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces estos hechos que se repiten 1000 veces, ¿cuántas veces nosotros en los periódicos o a través de la televisión hemos oído el concepto de castrochavismo? No vimos la concesión de que Colombia se iba a volver como Venezuela. Estos conceptos inicialmente pueden no resultar tan plausibles, pero a medida que se martilla y se martilla cada día con la misma información, esto se llega como a una habituación a esto y se puede llegar a considerar como real, teniendo pues principalmente también podíamos asociar ahí lo que es la teoría de las actitudes en las que se habla que cuando hay una disonancia entre ciertos estímulos y nuestras condiciones, se brega a llegar a un equilibrio en el que puede ocurrir que modifiquemos nuestras ideas iniciales sobre esta población y que pensemos que quizás lo que dicen en la televisión tenga algo de verdad, a pesar de que haya un buen criterio. Listo, muy válido lo que mencionas. Vamos entonces a seguir dando continuidad. Otro postulado importante es acerca de Martín Baró. Martín Baró entonces habla acerca de una psicología de la liberación, especialmente acá en Latinoamericana, donde se venían viendo entonces mucha vulneración de derechos y él establece entonces su postura. Vicky, nos gustaría entonces conocer cómo este texto establecido por Martín Baró brinda ideas, herramientas para abordar esta problemática y, por qué no, aportar una solución para la misma. Buenas noches, compañeros. Bueno, desde el texto de Martín Baro presenta conceptos y herramientas que abordan la problemática de la migración y ofrece soluciones desde una perspectiva liberadora y comprometida. Algunas herramientas que Baro enfatiza es la importancia de comprender el contexto político y económico-social que impulsan a la migración, analizando la desigualdad que obligan a las personas a migrar desde diferentes pues, países. Además, desde esta lectura se ofrece una base sólida que, que aborda una problemática desde una perspectiva crítica y liberadora, buscando la transformación y defendiendo los derechos de cada inmigrante. O sea que Varo nos invita de una manera positiva, incluso a nosotros como psicólogos en formación, a mirar las necesidades de los inmigrantes y luchar por esos derechos que esas personas aún no pertenezcan a nuestro país, tienen derechos, como a la salud. Dale, Brian, tienes la palabra. Brian, prende el micrófono para que podamos escuchar tu percepción. Perdón, de acuerdo con la perspectiva de Martín Baró, que tiene mucha relación con lo que es el constructivismo social, que nos hablaban los autores anteriores. Hay que tener que estoy muy de acuerdo con muchos de los postulados de él en respecto a lo que muchas veces asépticamente se pasan los postulados de la psicología norteamericana hacia la psicología latinoamericana, como si hubiera una asociación entre estos, y hay que tener en cuenta que estos estudios muchas veces son lo que se conoce como estudios en laboratorio, que realmente son muy poco representativos. Además hay que tener en cuenta que las diferencias entre en lo psicológico de la sociedad norteamericana y la latinoamericana son muy diferentes. Así estoy muy de acuerdo con los postulados de él. A pesar de ello, hay una parte en la que Martín Baró dice que hay que descentrarse de la psicología en sí. Él dice que nuestro papel es principalmente activista, siendo la praxis por medio de lo que se construye la teoría. Sin embargo, no hay que descartar que a pesar de que seamos individuos diferentes transculturalmente, también hay ciertos aspectos como humanos que no nos pueden alejar
muchos de otros. La psicología general puede tener ciertos aspectos que pueden influirlos y no nos debemos alejar completamente de estos, sino tener presente que hay que tener un análisis muy crítico de lo que nos brinda la psicología norteamericana y europea, pero no se debe abandonar completamente esta, se debe tener un juicio crítico en el que constantemente se estén reobjetando estos adjetivos o digamos estas preposiciones que nos brinda la psicología extranjera y probar si esto se comprueba en nuestros contextos, pero teniendo siempre presente que no vayamos a hacer lo que se conoce como fantasías autocumplidas en las que aplicamos la teoría y nosotros mismos estamos construyendo, digamos, esas percepciones en la gente o estamos construyendo a partir de la teoría norteamericana, estamos formando ciertas actitudes en las personas, así que hay que tener un uso de la psicología en general muy crítico, pero no se debe abandonar completamente como parecen sugerir en muchas indicaciones a veces. Hay algunos elementos metodológicos y epistemológicos de la psicología norteamericana y europea que a pesar de nuestras diferencias transculturales podrían tener objeto en esta sociedad. Así que no debemos desconfiar completamente, pero sí se debe hacer un análisis muy crítico y estoy de acuerdo completamente en que la praxis debe ser el objeto por medio del cual se desarrolla nuestra psicología latinoamericana. Perdón, compañero Brian. Bueno, pero Martín Varo nos da herramientas que nos invitan a una liberación de esta misma migración, o sea, concientizarlos a ellos de que obviamente tienen que adaptarse a una cultura, pero nosotros estamos obviamente defendiendo los derechos de él. Nos invita a nosotros como psicólogos a defender los derechos de ellos, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al respeto. Sí, es que no tienen por qué ser transversales. El que defendamos nuestra posición como psicólogos, porque la psicología en sí puede tener herramientas útiles que nos permitan aportar, si se analizan críticamente, no implica que necesariamente nos tengamos que no hagamos eso de aportar al cumplimiento de sus derechos humanos, a su dignidad. Podemos conjugar estas dos aplicaciones. Podemos conjugar lo que es la psicología en sí y algunos aportes que puedan ser pertinentes a nuestro contexto, muy críticamente aplicándolos y también a la vez podemos tomar una acción positiva en la que a partir de la praxis desarrollemos una epistemología y una teoría propia que conscientemente, digamos, represente lo que son los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces para dar continuidad entonces al debate en esta misma posición de Martín Baró sobre la psicología de la liberación, Vicky, ¿cómo consideras en esos elementos que él plantea, especialmente en el de Nuevo Horizonte, cómo se podrían abordar las necesidades o esas problemáticas que se están presentando en este momento a causa de la migración? Puesto que sí los migrantes se están viendo afectados, ¿cierto? Porque existe una vulneración, lo que ya hemos venido hablando, unas actitudes despectivas, unos estereotipos hacia ellos, también hay otras problemáticas ocasionadas por la misma migración. Bueno, compañera, respondiendo a su pregunta, al adoptar ese enfoque, los psicólogos sociales pueden contribuir significativamente a mejorar la salud pública y el bienestar de la población migratoria, reconociendo sus derechos y sus necesidades específicas, yendo a cada uno de ellos en una parte individual, mirando cuáles son sus necesidades y exponiéndolas ante alguna entidad, obviamente, que defienda los derechos del migrante. Ahondando un poco más en lo que tú mencionas, creo que con la parte migratoria ha evidenciado mucha ausencia gubernamental en estos temas, puesto que si bien somos un país que defiende los derechos humanos y son personas y hay que respetar los derechos, también se debieron tener en cuenta otras situaciones económicas, sociales que estaban perjudicando el país, tanto que evitara a esta población pasar por malos momentos, como también a la misma población colombiana enfrentarse a estas situaciones. Como lo mencionaba el compañero Brian, inicialmente una de ellas fue el empleo. Como ellos tenían una mano de obra mucho más económica, pues bueno, entonces el colombiano se vio afectado de eso porque obviamente era legal en Colombia y como estas personas tienen una condición irregular en el país porque muchos no tienen el PET,
o el PT, el permiso de protección temporal que los avala como ciudadanos acá en Colombia y que les permite entonces laborar, pues entonces fueron consiguiendo trabajos informales que obstaculizaron la consecución de trabajos para la misma población colombiana. Brian, cuéntame. Sí, hablando primero, hay que tener en cuenta que a partir de los organismos como la ACNUR se dan muchos recursos para la población migrante, pero también hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el estudio aquí que leí, que es acerca de las dos caras de la migración, de la integración pues, de colombianos inmigrantes, nos hablan que la población venezolana en sí se ha sentido que, pues la entrevistada que fue principalmente en Bogotá nos habla que se han sentido que han sido bien atendidas por el Estado, así que pues hay que tener en cuenta que hay cierta población que sí entró formalmente, que esa principalmente ha recibido todas las ventajas. De hecho, por eso, y en concordancia con lo que tú dices y con lo que es la teoría del conflicto real, hay que tener en cuenta que hay ciertas carencias en Colombia que se perciben y que un extranjero venga a Colombia y reciba de los beneficios que muchos colombianos conciben que deberían dárselo a ellos, eso genera esos conflictos. Así que hay cierto paralelismo entre lo que es esa teoría de lo que se da esas percepciones irregulares entre de los migrantes se dan principalmente porque hay conflictos de intereses en los recursos. Hay que tener en cuenta que la situación en Colombia no está precisamente del todo bien y que hay mucha pobreza y demás desigualdades que generan que esto lleve a ciertos roces entre los migrantes realmente por, digamos, condiciones materiales que sí se pueden comprobar, aunque también no se pueden justificar porque se supone que hay que tener en cuenta que los derechos humanos exigen que a todos por igual se nos brinden los derechos sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Me gustaría, en la misma línea de lo que mencionas, Brian, aportar algo. Yo trabajo en una institución de salud y mucha de la población pues, que atendemos ha sido población migrante, dado pues, a las cifras que se mencionaban inicialmente, de que es un número muy grande el que tenemos acá en Colombia de población migrante. ¿Qué pasa con la población migrante? Hubieron leyes que establecieron que la población migrante era considerada población especial, es decir, tiene derecho a acceder a los servicios de salud sin hacerles ningún cobro. Inicialmente se les estableció una cuota de recuperación que era el 30% de la cuenta establecida y ellos argumentaban obviamente que no tenían capacidad económica. Lo que tú mencionas, a diferencia del colombiano, cuando es atendido tiene que pagar un copago que sí es obligatorio y no es perdonado como si le es perdonado a la población venezolana. Entonces, esas situaciones, esas diferencias también crearon una abominación, por decirlo de alguna manera, del colombiano hacia el migrante venezolano. Pues porque vieron esas diferencias y decían, pero vení, si este es mi país, porque yo no tengo esos mismos derechos de que sí están accediendo los venezolanos. Entonces creo que eso abrió mucho más la brecha de desigualdad. Bueno, Sí, Perdón, eso es. compañera. Y sí. también creo un repudio. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa y yo estaba pues como recursos humanos, entonces a mí me tocaba contratar personas y hacer entrevistas y muchos de ellos eran venezolanos, obviamente con permiso de trabajo, pero ellos para que los contrataran me decían a mí, no, no importa el salario, puede pagarme un poco menos, es que mi plata en Venezuela se duplica. Entonces eso también fue generando como una rabia del colombiano al venezolano. Sí, precisamente en base a lo que María dice, me gustaría que hay una variable que de pronto no se tiene muy presente en esto y es que de los organismos internacionales hay muchos recursos entrantes para atender la población migrante. Así muchos colombianos piensan que el dinero que se emplea en la población migrante es nuestros impuestos, digámoslo así. Entonces esto genera este sesgo, pero realmente mucho del dinero sí ha sido aportado por organismos internacionales para que se le brinden los derechos humanos a estas personas. También con respecto a eso, aquí tengo un estudio que se llama Discriminación en silencio, percepciones de los migrantes venezolanos sobre la discriminación en Colombia. Este nos dice que los testimonios de los encuestados, varios encuestaron varios venezolanos, permiten establecer que la discriminación directa percibida por parte de los migrantes venezolanos en Colombia no es generalizada. Esto se habla de que no hay ellos no
no perciben demasiado la discriminación. Sin embargo, en algunos textos se habla de que esto es por, digamos, la situación precaria en la que están, que los lleva, digamos, a un tipo de sesgo en el que ignoran estas actitudes que puedan ser xenófobas. Entonces, continúa diciéndonos aquí, el problema de discriminación parece estar más enfocado en un problema de discriminación indirecta. Esta percepción puede ser el resultado de la desensibilización de los migrantes a las actitudes de discriminación directa o a la dificultad que tienen los colombianos de comprender que algunas medidas que parecen legítimas afectan diferencialmente a los venezolanos. Entonces, ahí en este texto nos hablan de lo que es la discriminación indirecta. Hacen referencia a que la discriminación indirecta es cuando en los organismos estatales, digamos, se dan ciertas limitantes que les permiten a los migrantes, como sugiere su relato María, que al migrante que ustedes atendieron se le había negado en nuestros hospitales la atención por no haber servicio de salud, sabiendo que la ley lo obligaba. Entonces, ciertos, digamos, como desconocimientos o desconocimientos adrede, no se sabe, generan que sistémicamente se pongan algunas trabas en el acceso a los derechos humanos de los venezolanos, lo que genera cierto tipo de discriminación, que es la discriminación secundaria o indirecta. Así es, Brian, muchas gracias. Me gustaría entonces seguir dando continuidad al debate, llegando al último texto expuesto por Morales Domínguez para el año 2007, en el libro estipulado pues, sobre la psicología social, acerca de la percepción de personas y de sus acciones. Vicky, ¿cómo este texto nos brinda esas herramientas para abordar la problemática migratoria y de pronto nos aporten algún tipo de solución? Listo, compañera. Bueno, desde la percepción, abordar esta problemática, perdón, implica no solamente políticas y acciones concretas, sino también trabajar en la forma en cómo se percibe a los migrantes y cómo se comunican esas percepciones a la sociedad, ya que hay estereotipos, como lo mencionaba ahorita el compañero Brian, y perjuicios que, que tiene todo migrante venezolano. La mayoría dicen que son criminales o pasa algo y dicen que son ellos. Entonces ya hay pues una percepción y un estereotipo. Venezolano es relacionado con el ladrón. Mujer venezolana es relacionada con la prostitución. Entonces Morales nos invita a una forma positiva a relacionarnos con cada persona y conocer su historia y cultura y tener una interacción directa y así tener experiencias positivas con estas personas. Sí, precisamente sobre eso. La teoría nos dice que las percepciones están principalmente, hay un sesgo en el que se adjudica los sujetos lo que es contextual, así que a veces se suele adjudicar lo que son los crímenes en sí, que son una minoría muy pequeña, que ocurren en los que hay cierta población venezolana. Por ejemplo, actualmente en Bogotá es muy reciente lo que es el caso de la criminalidad por el tren de Aragua, y se adjudica esto a una universalización. Entonces, se entiende ahora que los venezolanos en general, la percepción de que sus acciones están dadas a la criminalidad, porque ahí también se conjuga el perjuicio de que son vagos, porque obviamente es un perjuicio que se ha generado de manera general acerca de lo que tiene en relación con lo que es la política comunista, que tiene cierta influencia aquí, porque ya sabemos que el país venía de esa ideología. Entonces, ahí como se conjugan ciertos valores sociales y individuales que generan estos conflictos. Sin embargo, el texto, pues obviamente tiene su sesgo ideológico y es principalmente muy de tipo individualista, porque se da que la atribución de las personas está, si bien se tiene en cuenta el contexto, se habla principalmente de lo individual como lo que se configura, y también nos habla de que la configuración de esto se da muy de tipo inconsciente, lo que nos habla de que hay un bajo control sobre esto. Tendríamos que preguntarnos si esto es verdad, porque desde la psicología cognitiva, pues hablándolo desde propiamente una perspectiva individualista, nos hablan de que lo inconsciente en sí, los pensamientos inconscientes, primero tienen que tener una racionalización consciente. En esta racionalización consciente se da una habituación que llega a que se vuelvan inconscientes. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que
no se debe tener tanto este sesgo individualista porque es imposible que las percepciones de los migrantes venezolanos, todas las personas hayan tenido una situación negativa con ellos o que muchas de las personas que los adjudican, porque usted puede ver, por ejemplo, digamos comentarios en un post de Facebook que habla acerca del tren de Aragua, de cualquier acto de criminal, de ladrones, y hay mucha gente que en la comodidad, digamos, de su casa y con el anonimato que brinda Internet, brindan, digamos, ciertos comentarios que incluso muestran mucha hostilidad hacia la comunidad venezolana, diciendo que se deberían de deportar todos y tomar ciertas acciones, ya que son bastante, digamos, belicistas contra ellos. Muchas gracias, Brian, por lo que aportas. Creo que en lo que insinúas, me nace entonces hacer la siguiente pregunta porque creo que va muy acorde. Y es que el efecto primacia, descrito por As, indica que la primera información que recibimos sobre alguien tiene una influencia muy significativa en la impresión que formamos de esa persona. Incluso coloquialmente tenemos un dicho que dice que no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, ¿cómo creen que este postulado o esta frase incita más a esa denigración o a esa xenofobia que en estos momentos está sufriendo esa migración venezolana? Compañera, bueno, en lo personal yo pienso que todo es como depende. En mi caso tuve pues como la oportunidad de relacionarme con, o sea, yo tenía pues como mi esposo, un local. Entonces tuve la oportunidad de relacionarme con un venezolano. Cuando lo conocí durmiendo en la calle, recibiendo comida de la gente. Entonces cualquier otra persona podría haber tenido una percepción de que es un indigente, de que es una persona mala. Entonces él llegó pues como al barrio y nadie le daba la oportunidad pues de arrendarle un apartamento porque decían, no, pues ¿de dónde me va a pagar? Entonces el muchacho lo que hizo fue que se fue a vender confites en el centro y también pues tuvo como una mala experiencia allá debido a que también habían otros que vendían confites y entonces tenían como sus rutas. El caso fue de que el muchacho pues logró conseguir el dinero, arrendó una habitación y pasaron meses y le dijo pues al esposo mío que le arrendara pues un local que en ese tiempo nosotros teníamos pues en ese barrio. El muchacho arrendó el local y resulta que era un barbero y de los mejores barberos que hay en este momento porque incluso ha estado en concursos de barbería y los ha ganado. Entonces, mire que muchas veces uno tiene una percepción de alguien y no va acorde con lo que realmente es la persona. Precisamente sobre eso es una crítica al texto. En el texto nos hablan, digamos, en general de varias teorías, pero realmente estas teorías están principalmente, por ejemplo, mire que ahí se hablan con palabras. Es principalmente la asociación cognitiva. Eso en modos experimentales se intenta probar algo que realmente en lo que confluyen muchas variables. Realmente la primera impresión, de hecho ahí mismo hablan que la primera impresión si es positiva puede tender a hacia si un acto negativo se produce después a cambiar. Así que no es algo muy definitivo. Estas teorías realmente no se pueden tomar como verdades a secas. Hay que tener muy en cuenta que son solo postulados que los científicos, digamos, psicológicos llegaron a su conclusión después de algunas experimentaciones con personas en una sala. Así que realmente se deben tener muy en cuenta que el ser humano es un ser muy dinámico y que está influido principalmente por lo social y que estos experimentos y postulados así se deben comprobar mucho porque es muy difícil establecer leyes universales en lo que es la psicología en sí, teniendo en cuenta las múltiples variables que forman el sistema humano. Compañeros, y no solamente lo que dice el compañero Brian, sino que nosotros como seres humanos somos personas cambiantes. Entonces, imagínate un migrante llegar a un país donde no conoce a nadie, donde la cultura es totalmente diferente, donde ya está siendo judicializado por muchas personas porque desde que entra a Colombia no, ya es un ladrón o la mujer ya es una prostituta. Entonces, no miran más allá de lo que realmente es una persona porque esas personas también tienen familia, tuvieron una cultura, unos valores que se enseñan desde casa, pero eso no vale a la hora de usted ser un migrante, porque eso no toma en cuenta de que si uno de todos fue y robó, entonces ya, por ende, todos son ladrones. Es como lo que yo estaba explicando ahorita. Nosotros los colombianos tenemos mala fama en el exterior. ¿Por qué? Porque nos relacionan con Pablo Escobar.
Así es. Bueno, compañeros, entonces para dar cumplimiento a la última regla del debate, vamos entonces a dar una conclusión acerca de lo expuesto para entonces dar por terminado. Brian, ¿tenías algo más por aportar o brindamos la conclusión final? No, adelante, pues voy a dar la conclusión, voy a dar mi conclusión final. Lo que hay que mirar es que, digamos, el ser humano es dinámico y que en él influyen principalmente, hay que tener muy en cuenta lo social en él. Los medios de comunicación y otras estructuras de poder a nivel social juegan un importante rol en el establecimiento de estos perjuicios acerca de la comunidad migrante, sea directamente porque lo desean o indirectamente a través de lograr sus logros, como por ejemplo pueden ser los logros políticos asociando a lo que es la Venezuela con, digamos, ciertas ideologías y metiéndonos, digamos, ciertos temores para que produzcamos cierta votación que los beneficie a nivel político. También hay que tener en cuenta que a pesar de que lo individual tenga mucha influencia y que ciertamente sea uno de los factores que puede influir en el desarrollo de sesgos, las teorías que nos ofrecen principalmente exportadas de Norteamérica, estas teorías no han sido muchas de ellas, pues hay unas que sí se han comprobado que tienen cierta investigación transcultural, pero no todas. Así es necesario que estas investigaciones que se desarrollaron en lugares experimentales en Norteamérica sean puestas a prueba en nuestros contextos y que se vea que sí sean efectivas en la explicación de dichos fenómenos y que nos permitan de mejor manera entender lo que es fenómenos como la migración, que nos permitan dar estrategias que nos permitan remediar estas situaciones. Pero si nos ponemos asépticamente, como dice Martín Baro, a creer que estos fenómenos que se dan en Norteamérica son iguales a los de aquí, sin tener en cuenta el concepto cultural, esto puede dar lugar a que se produzcan lo que son fantasías autocumplidas, en el que nosotros, por nuestra mala praxis, incidimos en que el ser humano dé ciertas respuestas y realmente lo que estamos haciendo es contribuir a construir ciertos, digamos, objetos sociales que realmente lo que hacen es beneficiar a una clase que está intentando imponer su poder sobre otras comunidades como pueden ser la latinoamericana, que normalmente se ha visto subyugada a los intereses norteamericanos. Así es. Listo. Entonces, para concluir, creo que el rol o el reto que tenemos como psicólogos en formación es grande, ¿cierto? Hay una problemática, es una problemática que ha ido en aumento, es una problemática considerada ya de salud pública, ha traído grandes implicaciones tanto para la población migratoria como para los ciudadanos en sí, a raíz de todos esos estereotipos, de todas esas actitudes, de esas percepciones que a mayormente han sido negativas, que se han creado, que han llevado a una vulneración de derechos, ¿cierto? Entonces, creo que debemos entonces considerar a esa persona como un todo, empezarla a hacer intervenciones integrales donde conlleve a evidenciar esa realidad que estas personas están padeciendo, a que busquemos, como dice Martín Baró, soluciones, pero soluciones que realmente se materialicen, que no solamente queden en una idea, en un estipulado escrito, sino que realmente se materialicen y que puedan llegar a transformar esa situación y, ¿por qué no?, a mitigarla. Así que, compañeros, muchas gracias por su participación. Entonces, damos por finalizado el debate. Muchas gracias, compañera.